es una cosa muy simpática, y no sé si ahí está Poincaré, pero es... No, estaba Hilbert. Está Hilbert. Es la siguiente idea. Si tiene espacio, son sobre espacios de 3 dimensiones, es una teoría de espacios de 3 dimensiones. O sea, sobre espacios de 2 dimensiones tenemos las superficies, todo está clasificado, todo se sabe. Hay superficies como esferas, hay superficies como donuts, como los géneros, hay superficies de género más alto. Pero en el espacio de 3 dimensiones no se sabía muy bien. Dejado de lado el tiempo. ¿Perdón? Sin incluir tiempo. 3 dimensiones de espacio, simplemente. Entonces, los matemáticos tienen esta manera de caracterizar un espacio. Digamos, dibujan una cuerda cerrada, una curva cerrada, y preguntan, ¿la podemos contraer o no la podemos contraer? Topológicamente, ¿no? Entonces, digamos, si lo tenemos... se pueden achicar, esos espacios no pueden ser equivalentes. Entonces Poincaré dijo, hay espacios en 3 dimensiones que son complicados, porque en 2 dimensiones ya tenemos las donas, pero en 3 dimensiones es mucho más complicado. Entonces Poincaré demostró, todo el mundo sabía, que la esfera en 3 dimensiones, todas las curvas se pueden achicar en la esfera. Fue una conjetura. No, eso sí es fácil de demostrar. Así como en una esfera de 2 dimensiones, la superficie de un valor, uno dibuja una curva, ve que la puede achicar. Claro. En la esfera en 3 dimensiones, uno no se la puede imaginar tan fácil, la esfera de 3 dimensiones, pero se puede pensar. Se puede pensar. En la matemática, ¿no? Exactamente. Y se puede demostrar fácilmente. Cualquier matemático que se acuerde un poco de sus ecuaciones puede demostrar que cualquier curva la puede achicar en una esfera. Y entonces lo que conjeturó Poincaré es que en 3 dimensiones, el único espacio en la cual se pueden achicar todas las curvas es la esfera. Que cualquier otro espacio, si es que usted puede achicar todas las curvas, es topológicamente equivalente a la esfera. Entonces, pero no lo demostró. No lo pudo demostrar, y 100 años pasaron que todos los matemáticos estuvieron, o muchísimos matemáticos estuvieron tratando de demostrar esto, y resultó ser sumamente difícil. Y entonces esto realmente quedó como... hay tres conjeturas muy famosas. La conjetura de Fermat, que fue demostrada hace 10 años. For Wiles. Después queda la conjetura de... Tengo varios libros. ¿Sí? Es fabulosa la historia. Después tenemos la conjetura de Poincaré, que esta ha sido demostrada estos años, y queda la conjetura de Riemann, que esa todavía nadie ¿Cómo puede. era la conjetura de Riemann? La conjetura de Riemann es que existe una función de Riemann, que la función z de Riemann, z griego, ¿cómo se dice? Z-E-T-A, Z, de zeta function. Z elevada a la potencia E. No, el nombre que le dan a la letra griega es Z-E-T de A. T y A. Zeta function. Zeta function. Sí. ¿Esa cuál es? Es una función sumamente curiosa. Es una función que se forma tomando una serie geométrica. En realidad es fácil escribir la fórmula. Es la suma desde 1 hasta infinito de 1, digamos, la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n elevado a la s. Entonces es la función z en el punto s. Evaluado en el punto s, la función z es la suma desde n igual a 1 a infinito de 1 sobre n a la s. Solo podemos escribir en un papelito ahí. Ricardo tiene un papelito. Yo tengo aquí, ¿Quieres que no? Un papelito chiquito. Ahí tengo, pero debajo, ahí del escritorio, ahí abajito, no, abajo. ¿Abajo? Acá hay. Todos los papeles que quiera. Acá hay papeles, además. Todos los que quiera. Porque todos los artículos que escribo
los cuales los imprimo. Sí. Entonces esta es la función z. Brown, debe ser un poco más difícil matemáticamente, ¿no? Es, bueno, no, en realidad es quién sabe más fácil. Divulgación. Bueno, esto tratan de explicarle, ¿eh? La verdad que hay un intento fuerte de explicar la... No hay matemática. No hay ecuaciones, pero hay discusión matemática y hay una cantidad de notas increíble. Está bastante... Ahí está el señor Perelman. Qué curioso, nombre alemán, no es ruso, pero se mezclan por mucho. En alemán hay nombres rusos y... Seguramente. Qué tan cara la que tiene, caramba. Sí, es rarísimo. Una cosa pero justamente... exactamente. Y el señor Perelman es un ermitaño y no aceptó el premio y no aceptó el $1.000.000 y se regresó a Rusia y en realidad hizo la demostración, pero no la escribió en detalle. Puso los puntos claves, escribió un paper sobre esto y lo dejó. Y grandes matemáticos en Estados Unidos se han dedicado por 2 años a completar todo el trabajo para asegurarse que todo está perfecto. Y ya se ha completado. O sea, un genio. Un genio, obviamente, sí. Entonces... bueno, Wise es otro genio. Otro genio también. Entonces estaba diciéndole de las 3 conjeturas que teníamos, la conjetura de Fermat, la conjetura de Poincaré y la conjetura de Riemann, que es la más, en cierta manera la de Riemann es sumamente extraordinaria. Es una función, la función z de s, definida como una suma, es de n igual a 1 a infinito, de 1 sobre n a la s. Entonces, por ejemplo, z de 2 sería igual a la suma de 1 a infinito de 1, bueno, de 1 sobre n a la 2. El 2 acá. Entonces, esta es fácil, esta es 1 más 1, para n igual a 1 da 1, para n igual a 2 da 1/4, más 1 noveno, más 1 sobre 16. Esta suma la enseñan en cálculo cómo hacer, es creo pi al cuadrado sobre 6, es un número famoso. Sí. Ahora, hay números curiosos en esta función, pero lo interesante es que esta suma no resulta ser convergente para todos los valores de s. Por ejemplo, n al cuadrado es fácil de sumar, pero si nosotros le preguntamos cuánto es z en menos 1, caramba, la cosa cambia. Las cosas se ponen muy serias, porque es n a la menos 1, que 1 sobre n a la menos 1, es de n igual a 1 infinito, 1 y n a la menos 1 es la inversa de n, así que esta es la suma de n igual a 1 infinito, entonces le da 1, no converge, pues nunca. No converge nunca, 3, 4 más. Entonces, esta función es muy rara, entonces esta suma divergente en realidad, acá uno puede poner un punto de interrogación, pero la respuesta correcta a esta suma es que sí existe una respuesta correcta y que la... ¿No es la conjetura de Riemann? No, todavía no. Todavía no llegamos a la conjetura, pero por ejemplo, para entender la función, el valor de z en menos 1 es en realidad igual esta suma. Los matemáticos deciden que va a tener el valor menos 1 sobre 12. Sumamente curioso. Es curioso, ¿eh? Ahora, ¿cómo resulta una cosa así tan rara? La idea es que esta variable s debe ser considerada como una variable compleja. Compleja. Entonces uno tiene la función de z en el plano s. S puede ser un número real. Hemos calculado z en el valor de 2. Acá lo hemos calculado, era
pi cuadrado sobre 6, tratamos de calcularlo en el valor de menos 1, pero también uno puede calcular cuánto es la función de z en 2 más 3i. Claro. Puede calcularlo acá. Entonces, el chiste de estas funciones, como la función de z de Riemann analítica, es que uno la puede calcular con esta fórmula cuando el número s es positivo y grande, porque la suma converge, 1 sobre n al cuadrado, 1 sobre n al cubo, todas esas convergen. Pero si uno lo quiere para acá, no converge. Entonces, esta suma le define la función realmente en esta zona. En esta zona converge. Entonces le define la función. Ahora, la magia de las funciones analíticas es que la función analítica es la cosa, en realidad a mí me lo explicaron un matemático que trabaja en funciones analíticas, hasta que no me lo dijo, no me era totalmente obvio cuál es la magia de la función analítica. La magia de la función analítica es que si usted conoce la función analítica en este cuadradito, si le dan la función analítica en este cuadradito, ya la saben todo. Ya. Está de números complejos, ¿no? De números complejos, funciones analíticas de números complejos. Una vez que es conocida en un pedacito, se puede extender su valor y se puede calcular en cualquier sitio. Entonces, esta función analítica, Riemann decidió, bueno, la tenemos acá, pero como es una función analítica, la podemos definir en todas partes, realmente. Entonces la podemos extender, irnos para acá, sin usar esta fórmula, que no funciona, pero existen otras maneras de extender la función para que esté definida en todas partes. Entonces, la función analítica, uno dice, bueno, pero cuando tú te bajas de 2 a 1, por ejemplo, la suma de los enteros desde n igual a 1 a infinito, de 1 más 1 medio más 1 tercio, eso diverge también. Entonces, acá ya hay un problema de divergencias, pero uno puede ir por el costado con la función analítica y regresar y definirla en todas partes. Entonces, en el momento que uno la define en todas partes, llega hasta el número menos 1 y se da cuenta que el valor es menos 1/12. Esta fórmula ya no le da, esta fórmula no se puede aplicar, esta solo se aplica en esta zona. Y haciendo con números pares cada vez más grandes. Bueno, no sé cuál es la fórmula en general, pero porque converge, ¿no? Sí, pero digamos, la idea es que la función definida por esta fórmula, uno tiene que entender que simplemente nos define la función en esta zona y no se puede usar acá. Entonces, cuando yo dije z de menos 1 y calculé esto, estaba haciendo algo ilegal. Claro. Entonces, esto no me dio un resultado porque estaba haciendo algo ilegal. Entonces, los matemáticos dicen, bueno, usted tiene que encontrar otra manera de definir la función de z para evitar este problema. Entonces necesita una nueva fórmula para la función de z en este lado. Entonces, eso es el proceso de continuación analítica que uno puede hacer. Entonces, consigue y puede evaluar la función z en este punto y le da menos 1/12. Entonces, el resultado al final es que la función z está totalmente bien definida y la podemos calcular en cualquier sitio, pero esta fórmula solo sirve para calcularla acá. No la podemos calcular acá. Tenemos otras fórmulas para calcularla. Pero ¿cómo se pueden llevar estas fórmulas de esto? De eso, uno puede llegar a una fórmula diferente para calcularla por acá. ¿Diferente? Sí, diferente. En realidad, eso justamente, si la tienes es desconcertante completamente, porque entonces pierde su valor fundamental, que sería resolver todo. Así es, pero justamente usted sacó mi libro, lo puso por acá. Aquí está. Eso lo desarrollamos porque esta fórmula en el cual esta suma aparece y que da valor unido es bastante importante en teoría de cuerdas. Entonces la discutimos acá en el capítulo 12 del libro porque en realidad en el momento que uno trata de calcular cómo funciona la cuantización de la cuerda, aparece ese problema. Aparece el problema de que una constante que tenemos que calcular tiene el valor de las dimensiones menos 2 o 2 más la suma desde p igual a 1 infinito de p.
del entero P, es la suma divergente, 1 más 2 más 3 más 4. Entonces uno tiene que requerir a la función z, porque obviamente algo está mal, ¿no? Esta suma, algo está curioso, pero como esto tiene una importancia matemática importante, uno tiene que buscar cuál es la clave. Entonces la clave es la función z, que está definida por esta suma, y que 1 más 2 más 3 más 4 realmente se debe interpretar como la función z en menos 1, y nos da menos un doceavo. Entonces el cálculo, acá lo hemos dejado como un problema, cálculo más acá adelante, la continuación analítica de la función z. Entonces acá están los cálculos necesarios para producir la nueva fórmula con la cual uno puede calcular la función z. Estupendo. Entonces es un poquito, no es tan difícil, pero tampoco es muy fácil. ¿Y esto lo desarrolló usted? Ese es, bueno, eso es un cálculo que en realidad me lo explicaron a mí un matemático, porque la función z ha sido trabajada, pero a fondo. Eso, hay volúmenes enteros sobre la función z. Entonces esto es relativamente conocido, porque todo el mundo sabe que la función z en menos 1 vale menos un doceavo, pero estas son las fórmulas para poder calcularla. Y es un trabajo bien interesante, entender cómo uno evita el problema. Básicamente el primer problema es que esta suma que está acá, a través del multiplicarlo por una función de gamma, se puede convertir la suma en una integral. Entonces la integral ya es más fácil manejarla y demostrar cómo hacerla converger en diferentes sitios. Entonces es un ejercicio. Pero a veces son muy difíciles las integrales, ¿no? Son tremendas. Así es. De eso uno tiene que trabajarlas con cuidado, porque hay que evitar los problemas. Efectivamente. Entonces, digamos, una vez uno tiene para terminar la idea de la conjetura de Riemann, es que esta función z está relacionada con los números, con propiedades de los números primos. Esto es muy apasionante, los primos. Sí, entonces, relacionados con los primos. Entonces, Riemann buscó los ceros de la función z. O sea, ¿en qué valores del plano complejo el valor de la función es cero? Esa es una propiedad importantísima de una función analítica. ¿Dónde se hace cero? Y puede haber varios lugares. Varios lugares. Por ejemplo, si usted tiene esta función, una función de s que es igual a s por s menos 1 entre s menos 3, se hace cero en s igual a 0, en s igual a 1, y se hace infinito en s igual a 3, por ejemplo. La función z se sabe que se hace infinito acá, en 1. Y en ningún otro sitio se hace infinito. Y después hay ceros que aparecen por acá, en ciertos puntos, ceros, vamos a marcarlos con una X. Pero después lo más crucial es que el resto de los ceros están en esta línea. En esta línea vertical, que son números complejos, los ceros. En esta línea vertical. En esta línea vertical están los ceros. Y la conjetura de Riemann es que todos los ceros que no están acá, están acá. No hay ningún otro cero en ninguna otra parte del plano. Clarísimo, clarísimo. Entonces, estupendo. La conjetura de Riemann es que los ceros de la función z están en esta línea compleja. Seguramente, quién sabe. Y esta conjetura se ha comprobado. Han encontrado millones de ceros de la función z, y todos han caído sobre esta línea, con computadora, millones. ¿Y el ruso? No, esta nadie lo ha demostrado todavía. Esta todavía queda, la de Poincaré es la que ha estado demostrada. Esta es la de Riemann. Aunque me he hecho claro, problema abierto. Riemann zeta function. Debe ser tremendamente difícil, ¿no? Sumamente difícil. Esta es la conjetura. Pero no puede haber conjeturas falsas. Puede haber. Claro. Mientras son conjeturas, puede ser que alguien demuestre que está equivocada. Claro. Pero De todas maneras, una u otra cosa es muy difícil.
Sí, porque la gente ha estado trabajando por muchos años numéricamente con computadoras buscando ceros, ¿no? Entonces, y han encontrado tantos ceros sin ningún cero en ningún otro sitio que ya... Entonces esta es la conjetura que queda, y yo no sabemos si eso va a ser resuelto en 10, 20 años más o 5 años, o bueno, nunca, quién sabe. Un poco pesimista, pero puede suceder. Seguramente en este libro mismo también lo mencionan, porque todas estas, aunque no creo que haya ninguna relación, la conjetura seguro que mencionan, porque como es famoso, Riemann hypothesis. Algunos llaman de Riemann hypothesis, que es la 201. Ahí están las notas. 201. The only problem of comparable fame is the Riemann hypothesis, which is also a millennium problem. The Poincaré conjunction and the Riemann hypothesis were the only two problems the mathematician consulted had listed as potential millennium problem. Aquí está, ¿no? Pero no han dicho qué es. A ver, vamos a ver, pero no creo que tiene mucha relación con esta. ¿Dónde está Riemann hypothesis? 209, 237, 209. Hay varios libros sobre el Riemann hypothesis también. Ya hay que ver, ¿no? Sí, pero ¿qué significa este numerito acá? Riemann hypothesis. Después ponen 64, 237, 238. Obviamente no es un libro sobre el Riemann hypothesis. No. Ahora, otra parte relativamente curiosa de esta... Esto ya lo puedo perfectamente explicado. Sí, esta es la conjetura de Riemann. Pero el último punto divertido de este tema de la conjetura de Poincaré es que la introducción del paper de Perelman dice que él se inspiró en teoría de cuerdas para demostrar, sí, porque usa en realidad las ecuaciones una de las ecuaciones fundamentales de cuerdas para trabajar el teorema, y dice que la inspiración y parte del método vino de teoría de cuerdas. Está por aquí. Sí, está acá. Lo llaman el Ricci flow. Existe en la teoría de cuerdas. Tenemos una ecuación que es en que uno calcula, uno dice, tenemos una métrica G alfa beta, un tensor de la métrica del espacio-tiempo, y podemos tratar de calcular lo siguiente. Podemos imaginarnos que tenemos una superficie o un espacio en el cual tiene una métrica G alfa beta, pero al mismo tiempo esa métrica puede tener una curvatura de Ricci, una curvatura R alfa beta. Entonces podemos considerar la ecuación diferencial en que consideramos la métrica como que depende de un parámetro. Podemos llamarlo tiempo, podemos llamar cualquier parámetro, lo llamamos mu. Entonces uno considera desde el punto de vista de matemáticas el problema que lo llaman Ricci flow, el flujo de Ricci. Ricci es por el Ricci tensor, en el cual básicamente lo que dice que la velocidad o la derivada de la métrica con respecto al parámetro está controlada por la curvatura. Interesantísimo. Entonces, básicamente si el espacio está curvado,
La métrica responde a la curvatura y va cambiando. Entonces esta figura con un Ricci flow puede evolucionar. Si a un instante μ0 está acá, un instante más tarde está así, un instante se pone redonda, se pone diferente. Entonces, esto le llaman el Ricci flow y es básicamente la idea que usó Perelman para demostrar esto. Consiguió los espacios de 3 dimensiones y para analizarlos topológicamente la deformación. Y él está utilizando la teoría de las cuerdas. Porque la teoría de las cuerdas usa exactamente la misma ecuación para decir que en realidad las soluciones de las ecuaciones de cuerdas suceden cuando todo esto de mu g alfa beta y mu, que es igual a r alfa beta, es igual a 0. Esas son las ecuaciones de cuerdas. Entonces ellos lo llaman el punto fijo de las ecuaciones de Ricci flow. En el momento que el Ricci flow se acaba, porque esto es 0 y ya no cambia la métrica, en el momento que la métrica se estabiliza, esa es una solución de las ecuaciones de cuerdas. Entonces Perelman dijo, vamos a usar esto para analizar, en vez de deformar topológicamente con mi imaginación los espacios, vamos a dejar que estas ecuaciones deformen los espacios y poder hacer las transformaciones topológicas de esta manera. Entonces es una cosa muy linda, y yo he visto que en realidad este libro no enfatiza mucho esto, pero yo le puedo mandar a ustedes los papers originales de Perelman, como las primeras 3 páginas de una discusión de teoría de cuerdas, y cómo de teoría de cuerdas sale la idea de demostrar la conjetura más importante de... Bueno, no sé si puede entenderlo, pero me gustaría tenerlo de todas maneras. Sí, yo creo que le va a dar una idea. Es básicamente esta ecuación que todos los físicos que hacen cuerdas la han estado estudiando hace mucho tiempo, pero los matemáticos decidieron que el Ricci flow era la manera de entender los espacios de 3 dimensiones. Entonces es una inspiración basada en cuerdas. Después le agregó unos cuantos efectos a esto, pero gran parte, él por lo menos le da crédito a cuerdas por haberle dado la inspiración de cómo resolver este problema. Así que tiene un nuevo, en cierta manera, un éxito que la cuerda puede tomarse un poquito de crédito por haber producido esta conjetura. Ahora regresando a Perelman, los rusos tienen una gran tradición matemática. Exacto. Los Chess y todo eso, ¿no? Claro. Ahora quiero aprovechar para hacerle algunas preguntitas. Muy bien, con mucho gusto. ¿Dónde hemos puesto el libro? El libro lo puso por acá. Ahí está. Bueno, en primer lugar, Muy bien. en primer lugar, ¿cómo ven las posibilidades de tener una comparación experimental? De una manera ya, pues, absolutamente aceptable. Una comparación aceptable. Bueno, esto ha habido cierto progreso en ver las opciones de una comprobación experimental. Una comprobación experimental totalmente contundente no se ve fácil, pero existe, digamos, la posibilidad más directa que podría existir en este momento que queda es una cuerda cósmica. ¿Cuerda cósmica? Sí, una cuerda cósmica. Ahora, ¿tiene eso algo que ver con las branas? Sí, tiene que ver con branas. En un universo en el cual existen branas inicialmente, hay posibilidades de que parte de las branas se aniquilen en el momento inicial de la expansión del universo. Entonces crearían cuerdas cósmicas del tamaño del universo, porque las branas se extienden por todo el universo. Entonces inmediatamente nacen cuerdas cósmicas en el momento de la expansión. En el momento de la expansión. Básicamente, probablemente unos instantes después de la inflación o durante la inflación aparecen cuerdas cósmicas. Ahora, las cuerdas cósmicas evolucionan, y si uno pudiera encontrar astronómicamente una cuerda cósmica, sería una gran cosa. Porque ahí, digamos, no sería... O sea, hay que tener un poquito de prudencia después de todo, pero si existe una cuerda cósmica, uno tiene que preguntarse si la cuerda es una cuerda de las supercuerdas o es una cuerda cósmica que se formó por alguna otra posibilidad. Perdón, la diferencia entre teoría de cuerdas y de supercuerdas
Básicamente la gente es lo mismo. O sea, todo el mundo que habla de teoría de cuerdas Sí, probablemente claro, está hablando de supercuerdas. pero sé que hay cierta diferencia. Hay cierta diferencia. La teoría inicial de cuerdas, digamos, hay gente que simplemente usa cuerdas porque el nombre supercuerdas es más largo. Entonces, la conferencia anual es la conferencia de cuerdas. No la llaman supercuerdas, se llama Strings 2007. Porque el nombre Super Strings le suena a la gente un poco más complicado y no es necesario. Entonces, se asustan. Pero la diferencia técnica es que existen las cuerdas inicialmente que son bosónicas, que no tienen supersimetría. Entonces esas cuerdas solo producen bosones y no son cuerdas realistas. Los bosones son los cuerpos pesados, ¿no? Los bosones son las partículas con spin entero y que transmiten las fuerzas. La fuerza del fotón, los bosones W, la Z. Entonces, y después están los fermiones, que son las partículas de materia, el neutrino, los quarks, el electrón, son los fermiones. Entonces, la supercuerda es una cuerda un poquito más complicada, cuyas oscilaciones incluyen bosones y fermiones, entonces, los dos. Entonces es una teoría completa. Entonces la gente realmente cuando está hablando de cuerdas está hablando de supercuerdas, excepto en ciertos casos en el cual el interés es, digamos, matemático o de investigación de los elementos básicos. En cierta manera la cuerda sin supersimetría tiene 90% de las complicaciones. 90% de las complicaciones de las supercuerdas es porque es cuerda. Y el 10% es porque hay supersimetría. Entonces, a veces uno dice, bueno, no voy a trabajar en la supercuerda. La diferencia entre simetría y supersimetría, ¿cuál es? Ya, o sea, supersimetría es una simetría especial. O sea, hay muchas simetrías. Hay simetrías discretas, simetrías continuas, hay simetrías de rotación, hay simetrías de traslación, pero la supersimetría es una simetría que transforma fermiones en bosones y bosones en fermiones. Entonces mezcla esos dos. Es una nueva simetría, digamos, no nueva, muy nueva, pero se descubrió matemáticamente desde el año 70 más o menos. Entonces es una transformación de simetría totalmente novedosa y con muchas consecuencias, porque en cierta manera la gente pensaba que el bosón y el fermión pues son las cosas más distintas del mundo. ¿Cómo puede haber una simetría que nos diga que en cierta manera el bosón y el fermión son la misma cosa? O sea, cuando hay una simetría significa que las ecuaciones... La simetría es fundamental, pues, ¿no? Sí. Porque es la revelación de que es lo real, digamos, hablando matemáticamente. Exactamente. Cuando la simetría nos dice qué es lo real y qué no es real. Sí, claro. Y entonces la supersimetría es un ingrediente fundamental de la teoría de cuerdas, pero gran parte de las complicaciones de la teoría de cuerdas no están relacionadas con supersimetría. Entonces mucha gente se dedica a la teoría de cuerdas la más sencilla, la bosónica, que solo tiene bosones, y con esa teoría hace los desarrollos matemáticos y todo, y cuando ya lo entiende ahí, lo aplica a la supercuerda, que es un poquito más complicada técnicamente. Ahora, usted me dijo que si se pudiera observar astronómicamente una cuerda cósmica. Una cuerda cósmica, pero ¿cómo sería posible la observación astronómica? La observación astronómica es básicamente por el siguiente efecto. Una cuerda cósmica, por supuesto, no la vería directamente, pero sería como un filamento que está en el espacio. Como un hueco negro, que sería el efecto. Bueno, no es puntual, ¿no? El hueco negro es puntual. No, claro, pero es únicamente para aumentar mi imaginación. Sí. En cierta manera hace una cosa parecida a un hueco negro. Lo que haría la cuerda cósmica es que si, por ejemplo, hay una cuerda cósmica acá y usted está acá en el planeta Tierra, detrás de la cuerda cósmica, si hay una estrella, una galaxia,
la cuerda cósmica deforma el espacio lo suficiente para que un rayo de luz venga por el lado izquierdo y un rayo de luz venga por el lado derecho. Entonces usted está mirando acá y ve dos galaxias en vez de dos galaxias. En el momento que pasa la cuerda, ve que solo hay una. Eso sería una demostración, un gran adelanto, si hubiera una cuerda cósmica. Y lo han estado buscando. Y justamente cuando yo vine hace 2 años, desafortunadamente, había un candidato, habían encontrado una foto de 2 galaxias que estaban idénticas, y dijeron, acá seguro hay una cuerda cósmica en el medio. Pero después tomaron con el telescopio Hubble una foto de alto detalle y vieron que las galaxias no son idénticas, que son 2 galaxias diferentes, pero parecidas. Se fue, pero eso sigue siendo una posibilidad y hay mucho trabajo de gente tratando de observar, buscarlas. Claro, ahora si eso se comprobase, eso sería una comprobación experimental. Sería una comprobación experimental, pero como le dije, sería una comprobación extraordinaria, porque primero la gente dice, bueno, hemos estado acostumbrados cada vez que las comprobaciones en física son más indirectas, un acelerador, millones de partículas, nadie las puede ver, pero pueden calcular que acá apareció una partícula. Pero esta sería una cosa como poner un telescopio y mirarla, ¿no? Ahí está la verdad. Pero digamos, queda la duda que si esa cuerda puede haber sido producida por otros efectos que no son supercuerdas. Porque existen los físicos en realidad que han estado buscando cuerdas en el universo. Han descubierto que existen otras posibilidades que pueden crear cuerdas también. Se pueden crear cuerdas que no son cuerdas de las supercuerdas, pero son cuerdas efectivas. O sea, en cierta manera, la cuerda de la supercuerda tendría un comportamiento diferente. Entonces ahí viene el detalle. En el momento que uno detecta a la cuerda en el espacio, tiene que comenzar a investigarla, tiene que analizar sus propiedades, qué tan derecha está o cuántas desviaciones tiene. Y por ejemplo, lo que pasa es que cuando cuerdas en el espacio, o sea, todo está hecho con simulaciones matemáticas, cuando 2 cuerdas en el espacio se cruzan, si son cuerdas de supercuerdas, la mayor parte de las veces pasan sin sentir una a la otra. Entonces son cuerdas más uniformes, más sencillas, pero las cuerdas producidas por otros efectos, una vez que se cruzan, se subdividen y se dividen en pedazos diferentes. Entonces son cuerdas con más ángulos y tendrían otros detalles. Pero el otro tipo de cuerdas también sería una comprobación empírica. No sería una comprobación empírica de las supercuerdas, pero porque en realidad lo que uno tiene que ver es que cuerdas, desde un punto de vista más general, es una teoría que tiene una teoría que tiene muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un flujo magnético, por ejemplo, un campo magnético en un flujo, en un superconductor. Ya veo, claro. Si tiene un campo magnético en un superconductor, el campo magnético forma una cuerda, y esa cuerda puede ser descrita por las mismas ecuaciones aproximadas de la cuerda, las cuerdas clásicas. Por ejemplo, la cuerda de Nambu y Goto, que es las ecuaciones clásicas de la cuerda, son formuladas por Nambu y Goto en el año 1968 más o menos. Esas ecuaciones se aplican a cuerdas cósmicas, se aplican a cuerdas de superconductores, se aplican a muchas cuerdas. Entonces, es decir, la formación de una cuerda no tiene que ser necesariamente de supercuerdas. Esa es la pequeña diferencia. Entonces tiene que ser de supercuerdas de todas maneras. Para comprobar la teoría tendría que ser una cuerda de supercuerdas. Y entonces, si eso realmente se logra descubrir viendo la misma galaxia a la izquierda y a la derecha, entonces quedaría ya empíricamente comprobado. Quedaría empíricamente comprobado. Entonces necesitamos observar esas mismas galaxias, izquierda-derecha, 2 observaciones, y después necesitamos analizar la cuerda. Una vez que ha sido encontrada la cuerda,
analizarla para comprobar matemáticamente que no es que nos estamos engañando con una cuerda de otro tipo. Sería grandioso eso. Bueno, Sí. Y si se seguía ese punto, sería ya el fin de la física. Porque ya explicaron los 4 campos, ya no hay nada más que hacer, solamente el progreso de detalle. Bueno, quedaría todavía bastante por hacer. Bueno, pero si ese unificado los 4 campos, que es el ideal que no apoyó ninguna teoría. Exactamente. La masa, nada, ¿no? La gravedad no resiste. Así es. Que es la fuerza más débil. Está bien increíble, ¿eh? Una de las cosas que a mí me chocó profundamente al principio, me admiró, es que la gravedad era la fuerza más débil de todas, porque uno la siente como una fuerza tremenda. Claro, es por la cantidad de materia. Sí, y porque siempre es atractiva. Sí, claro. Nunca se compensa, nadie la compensa. Sí. Y atraviesa todo, no hay nada que pueda aislarlo. Todo lo demás puede aislarse. Entonces, bueno, quedaría, pero, o sea, eso sería una experimentación, una comprobación experimental de la supercuerda. Digamos, encontrando una cuerda cósmica sería fabuloso, pero nos quedaría el problema todavía de entender cómo manejar a la teoría, porque la teoría realmente no ha sido completada, no ha sido su formulación matemática no está completa. Y no sabemos, por ejemplo, el otro aspecto de la comprobación experimental de la teoría de cuerdas es que uno debería poder comenzar con las ecuaciones de la teoría de cuerdas y poder calcular todas las partículas y la historia del universo y todo. Claro. Eso todavía no se ha podido hacer. Entonces se ha progresado. Se ha progresado mucho. Eso ya parece como que de acá a unos 5 o 10 años se va a poder completar, porque ha habido mucho progreso en ese sentido de conectar. Extraordinario. ¿Y usted está trabajando en eso? Yo estoy trabajando ahora en el sistema de ecuaciones de la teoría de cuerdas. O sea, tengo nuestros colegas españoles, básicamente el grupo español es uno de los grupos más fuertes en hacer la fenomenología de las cuerdas, es decir, comenzar con la teoría de cuerdas y ver si podemos encontrar el neutrino, el electrón, el fotón, a ver si todas están exactamente. No sabía yo que había un grupo español. Sí, hay un grupo español muy bueno, el grupo de Madrid. ¿Mejor que en otros países fuera de Estados Unidos? En aspectos de construir modelos fenomenológicos de teoría de cuerdas es el grupo más avanzado. O sea, hay varios grupos muy buenos. En realidad ese problema ha traído más a la gente de Europa que en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos se ha dedicado un poco más a otros aspectos fundamentales de la teoría. Un poquito como que dicen, como todavía no entendemos las ecuaciones demasiado bien, quién sabe, es un poquito prematuro tratar de usar las ecuaciones incompletas para conectar al universo. Tienen razón, pero al mismo tiempo alguien tiene que estar tratando, porque no podemos esperar por 10 años hasta que tengan las ecuaciones para después comenzar a tratar. Entonces la gente, debido a su gusto, a su interés, se divide en el trabajo, ¿no? Entonces la gente en España tiene una base fenomenológica. Ellos han trabajado mucho en física de partículas antes, entonces ahora se han dedicado a este aspecto de la teoría de cuerdas, que a mí me parece que es un aspecto fascinante. Sí, claro. O sea, sí. Porque hay esperanza. Hay esperanzas. Las cosas están avanzando, pero muy bien. Y otra cosa sucedió, que la teoría de cuerdas, fuera o no correcta completamente, ha infiltrado todos los campos de la física. Es decir, se ha metido y está influenciando muchos campos diferentes. O sea, la gente se ha dado cuenta que hay tanta... Tiene una generalidad bárbara. Claro, tiene una riqueza intelectual que está afectando. Hoy en día, voy a tratar de explicar eso un poquito en mi charla el día jueves, pero hoy en día experimentos de física nuclear, los cálculos se usan teoría de cuerdas para hacer experimentos de física nuclear, la física más complicada. Están utilizando teoría de cuerdas. Los físicos nucleares, que eran los más concretos, que no querían saber nada especulativo, han encontrado que
cierto aspecto de la teoría de cuerdas se puede usar para describir interacciones nucleares. Sí, pero eso no es una comprobación experimental. Ha habido debate si esto es una comprobación experimental o no. No, primero que es que es algo... Le voy a decir que hay gente que, un colega mío en MIT trabaja en esto, 2 colegas en realidad trabajan en este tema, y nos dieron un coloquio explicando, y nos dijeron, pues, básicamente lo que hace es lo siguiente: ellos hacen chocar núcleos de oro, del átomo de oro, le sacan todos los electrones y los aceleran y los hacen chocar a altas energías. Esos son experimentos que los hacen en el laboratorio de Brookhaven, en Long Island, Nueva York. Entonces hacen chocar los núcleos a altas energías y crean materia a una temperatura que no existió desde el Big Bang. Entonces crean es en el cual los protones y los neutrones se disuelven porque la temperatura es tan alta y se forma una sopa de quarks y gluones. Lo llaman el quark-gluon plasma, el plasma de quark y gluones, que no existió. La última vez que existió fue alrededor de, quién sabe, puedo estar diciéndolo un poquito equivocado, pero 1 milésimo de segundo después del Big Bang. Esa era la temperatura. Después al segundo ya estaba muy frío, ya no existía esto. Entonces estos logran crear esta temperatura, entonces se forma ese plasma de quarks y gluones a una temperatura altísima, billones de grados Kelvin, más o menos, inimaginable. Y este quark y gluones se forma como una sopa y se expande como un líquido hidrodinámico, porque es como un fluido, se forma eso. Y entonces lo primero que observaron esta gente es que este fluido parece tener ninguna viscosidad, es un fluido totalmente perfecto, y no existe un fluido en el universo que conocemos, el agua o el aceite, nada que tenga tan poca viscosidad. Entonces vino la gente de la teoría de cuerdas y dijo: este cálculo que ustedes están haciendo del quark-gluon plasma, la teoría de cuerdas nos dice que se puede hacer de otra manera. Ustedes pueden calcular la viscosidad de este líquido haciendo un cálculo en teoría de cuerdas en el cual calculan como un agujero negro de la misma temperatura. Digamos, el quark-gluon plasma tiene un billón de grados Kelvin. Produzca usted un agujero negro de ese billón de grados Kelvin y mande ondas gravitatorias y calcule la absorción de las ondas gravitatorias en este agujero negro. Ese cálculo le va a dar la respuesta al cálculo de la viscosidad. Entonces, la teoría de cuerdas ha demostrado que ciertos cálculos en teorías normales de gluones y de quarks se pueden reformular como si fueran cálculos en gravedad, que era una sorpresa pero extraordinaria. Bueno, pero cada día está más cerca. Está más cerca, efectivamente. Las matemáticas deben de ser un poco complicadas. Slightly complicated. Efectivamente. Entonces, understatement. Es un poco understatement. Pero hay para todo tipo de gente, porque digamos la gente que analiza cuerdas cósmicas no usa matemáticas muy complicadas, porque son cálculos clásicos de la cuerda cósmica, cómo se mueve en el universo. Entonces, no son cálculos fáciles, pero son cálculos, digamos, que se manejan con cierto conocimiento. La gente que hace estos cálculos de agujeros negros son cálculos medianamente complicados. O sea, ningún cálculo de estos es fácil, pero digamos es algo que uno no tiene que especializarse en ramas de matemáticas muy extrañas, ¿no? La gente que calcula aspectos fenomenológicos de cuerdas usan los dos mundos, porque usan los aspectos de fenomenología de partículas que son conocidas, pero tienen que usar las cuerdas también para relacionarlos a las partículas, y ahí ellos se ayudan de matemáticos todo el tiempo, están consultando. Ahora es que las ondas gravitatorias se producen por vibraciones de cuerdas, ¿no? También
O sea, por ejemplo, las cuerdas cósmicas, si no las detectamos a través de ver dos galaxias con un lente gravitatorio, se llama este fenómeno, una posibilidad es que cuando las cuerdas están evolucionando, forman cúspides. De repente, en ciertos momentos, una cuerda que está de lo más tranquila, una curva regular, en cierto momento forma una cúspide, y la cúspide bota ondas gravitacionales. Y ahora van a haber detectores de ondas gravitacionales. Hay 2 detectores que van a comenzar a funcionar en los siguientes 5 años. Hasta ahora no nadie ha podido detectar una onda gravitacional. Efectivamente. Entonces, podrían haber ondas gravitacionales que vienen de cuerdas. En realidad la gente ha estado buscando cuerdas por un tiempo ya. Bueno, pero si las cuerdas producen ondas gravitacionales, también es una comparación empírica. También sería una comparación empírica. Están cerca, hay posibilidades. Varios puntos de acercamiento. Hay varios puntos de acercamiento en este momento. Parece mentira. Cuando usted escribió su libro de cuerdas, esto era una teoría de vanguardia, sí, que nadie estaba en esto. Hace años, yo no sé, el profesor Muroquesa, básicamente, usted intuyó que era importante, porque los físicos todavía estaban muy en debate. Ahora ya la gente dice... Yo creo que en Scientific American esto me interesó mucho, y mi hermano Oscar viajó a Estados Unidos a hacerles un reportaje. Sí. Uno era un francés. Sí, un francés, Pierre Ramond, sí. Y el otro no me acuerdo. Thorne. Pierre Ramond y Thorne. Y entonces, bueno, escribí algo, ¿no? Sí. Ahora voy a escribir sobre esto también, pero va a ser pues completamente simplificada, porque si no el gran público pues no lo ve, ¿no? Sí. El verde periodista es el claro. Así, claro, pero claro que lo van a entender muy pocos, solamente los matemáticos aquí, pero vale la pena, pues, vale la pena. Me acuerdo cuando yo llegué a MIT, estaba comenzando con esto. Este era un tema que había mucho antagonismo. O sea, los profesores que hacían temas más convencionales decían que teoría de cuerdas es pérdida de tiempo, muy especulativo. Hace años, ¿no? Hace años. Y ha ido cambiando poco a poco. Entonces, justamente digo, lo de los físicos nucleares es de lo más divertido, porque todos estos físicos nucleares que son de la escuela antigua se están poniendo a estudiar cuerdas, porque ahora pueden calcular sus procesos de eso usando técnicas de la teoría de cuerdas. Así que, en cierta manera, la teoría de cuerdas de esa manera ha infiltrado todo. O sea, y bueno, la aplicación de Perelman también es una aplicación muy bonita, ¿sí? Así que la cosa avanza bien, y estamos contentos, y hay entusiasmo porque van a haber experimentos prontamente, y entonces se va a saber, ¿no? Qué maravilla. Bueno, yo estaré mañana para escucharlo. Supongo que se habrá invitado a la mayor cantidad de matemáticos posibles. Bueno, esperamos, seguramente. Sí, ¿no? Claro. Aún así, va a ser muy difícil que lo entiendan. Si usted se mete a fondo, tendrá que divulgar un poco, no como lo ha hecho conmigo, con mucha paciencia, pero si no divulgo un poco ya no lo entenderá, porque yo no, de repente me equivoco porque he perdido un poco contacto, ¿no?, con los jóvenes, ya no conozco, ¿no?, a los jóvenes, porque tengo varias cosas que hacer y ya no se puede tanto mi edad, ¿no? Y de repente hay por ahí, demostrado lo contrario. de repente hay por ahí un joven león que le haga preguntas así vertebrales. Lo espero. Sí. Yo estaré a las 6 en la Garcilaso de la Vega, ¿no? Universidad Tecnológica del Perú. A la Unidad Tecnológica. ¿Cuál es la dirección? UTP. Es la esquina de 28 de julio y la primera cuadra de Petitoadas. Donde está la Embajada Argentina, esa manzana, sí. En esa manzana, pero la Embajada Argentina da cara a la primera de Arequipa, ¿no es cierto? Claro. Pero en esa manzana, bueno, está todo el campus de la UTP. Cerquita, al comienzo de la Arequipa. Sí, la primera de Arequipa. Ya. Y usted entra a la cochera por 28 de julio. Ya. Que es la cochera de presidencia. Ya. Sí, eso es. Perfecto. A las 6, ¿no? Sí, debería estar usted muy tarde 6:30 y muy temprano 6:10.
¿no? Ya. Puesto se está establecido que empiece no más de las 7, ¿no? No más de las 7. Sí, hay un tema de puntualidad, ¿no? Generalmente dos personas se citan y dicen, nos vemos a las 5, por decir, ¿no? Claro. Ya, pero si usted cita en ese lugar, por la congestión, porque es, digamos, el borde de Lima Cuadrada, etcétera, usted cita a alguien a las 7 y esa persona va a tener 2 argumentos irrebatibles. Yo no sabía que había un tráfico enorme que me retrasó 20 minutos. Así es, ahora el Lima está insoportable. Sí, ¿no? y yo no sabía que como tú no me das cochera especial a mí, me puse a buscar cochera, son 20 minutos más. Por eso es que llego 7:40, le diría. Y usted no tiene cómo rebatirlo. Es puntual, pero eso fue muy imposible para él, ¿no? Claro. Entonces por eso estamos citando 6:30 para que empiece 7 y punto, o 7:01. Entonces yo estaré ahí a las 6:30 en punto, Eco, sí. con abrigo y todo, y de repente está con bufanda, porque soy muy Hace friolento. mucho frío. Mucho frío. Tengo el calentamiento global, pues, una calamidad, oiga. Una calamidad. Ahora se está forzando un poco, pero lentamente. Es terrible. Ha cambiado, nunca he hecho tanto frío en Lima, nunca en la historia de Lima. 8 Nunca he grados. hecho- Pero ¿por qué? Ayer. Por el calentamiento global debería estar más claro. caliente. No. Es que ha trastocado el clima al principio. Ya cuando pasen tal vez 10, 15 años, ya todo será caliente. Y si no lo atajamos a tiempo, desaparecemos. Ojalá que la supercuerda se haya inventado antes, ¿no? La verdad que no se muere demasiado. Va a subir el nivel del mar, ¿no? Es una cosa terrible. Pero no para tanto, ¿no? El último ya, cada vez ese también es un tema muy complicado. El último cálculo que publicó las Naciones Unidas con el consorcio de todos los climatólogos, bajaron el estimado porque ha habido mucho debate y dijeron que el próximo siglo el cambio que estiman es entre 10 y 20 pulgadas nomás. El próximo siglo. Sí. Sí, como 100 años casi. 100 años, 10 a 20 pulgadas no es tanto. Lo han 10 a 20 pulgadas de nivel del mar. nivel del mar. No es mucho. Bueno, es un buen consuelo, ¿no? Porque inicialmente Gore y toda esta gente dijeron a metros se va a subir, Sí, claro. pero están totalmente equivocados, ¿no? Eso, Bueno, eso es un nuevo, Y quieto yo con eso, ¿no? Mi casa de playa. el cálculo, Claro. o sea, el problema es que hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, son cálculos muy complejos. Justamente la gente dice, bueno, si hay, o sea, la gente hoy en día le está echando, todos están diciendo que es el calentamiento global. Se hace frío es por calentamiento global, se hace calor es por calentamiento global. Entonces la teoría no está muy clara en este momento. Por ejemplo, Australia está más frío que nunca. La Antártica lo han estado discutiendo por mucho tiempo. Pero Y la se ha Antártica, perdido, ¿no? en la Antártica, pero en realidad no ha perdido globalmente. En la Antártica ha perdido en el borde y ha crecido en el medio. ¿Así? El balance global de hielo en la Antártica, según los últimos estudiados, es que está estable. Ahora lo grave es que aquí en el Perú, donde hace más calor arriba, en la sierra, se Han están perdido- derritiendo los nevados. sí. Oiga, y si se derriten demasiado, el Amazonas, la fuente del Amazonas está en Perú. En Perú. Y en un lugar que no se sospechaba antes. Hubo una Ajá. expedición muy buena de científicos peruanos, creo que, y japoneses, que lo ubicaron en un lugar ya demostrado, y que resulta el río más largo del mundo, más largo que el Nilo. ¿Sí? Sí. Es una maravilla el Amazonas. Oye, y el pulmón del mundo es el Amazonas, es la selva brasileña y peruana. Entonces es muy grave. Muy grave. Ahora están, claro, buscando medios alternos. Sí, pero no es fácil frenar esto. No, pues. Porque ahora la China ya pasó a Estados Unidos como el mayor productor de monóxido de carbono. Ya lo ganó Pero Estados Unidos. son unos animales, pues, ¿cómo es posible? Es que dicen que bajan los mismos que bajen, pues. Se trata de la humanidad, ¿no? Es terrible. Ahora, Bueno, con gases se puede hacer mucho. Yo considero una maldición histórica el descubrimiento del petróleo. Porque eso demoró el desarrollo de la pila eléctrica.
Ahora tenemos pilas maravillosas que llegan pues a 200 kilómetros, ¿no? Ah, sí. Eso ha habido guerras, asesinatos, cuanto hay, y por último esto. Y por último, ¿no? O sea, pero ahora el petróleo es uno, pero lo que queda que es ¿cómo dicen? El carbón, el coal. Sí, pues claro. El coal es lo que... Bueno, pero hay que prohibir pues en todos los países del mundo, ¿no? Pero, Y aquí todavía no se ha prohibido, claro que pero es insignificante. claro. Pero usted ve a Wong y ve saco de carbón, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para las parrilladas? ¿Para qué? Sí, ¿Para no, calentar? no sé para qué, aquí nunca lo compramos, por supuesto, ¿no? Pero creo que el Es parrillada. 40% de la energía eléctrica de Estados Unidos es carbón. A ver, carbón. Y en China es creo el 80%. Están agregando creo que 1000 plantas de carbón cada año. ¿Cuándo necesitamos frito? Es, Downfall. usted está pesimista con esa verdad. Sí, claro. Es, Dime una cosa, señor Cuya. Cuya, perdón. Ricardo Cuya. Ricardo, ¿cuál es la finalidad de esta toma? Bueno, sigo filmando. Nosotros tenemos un proyecto que se llama utpvideos.tv, que pretende hacer una diferencia en el mundo de internet donde se cuelgan videos y la gente cuelga su cumpleaños, su primera comunión, Qué etc. horror. Es decir, hay gente que ha colgado su juerga y hasta una sesión para adultos, ¿no? Entonces, utpvideos.tv busca filmar a grandes maestros con sus temas universales, ¿no? Entonces, si usted escucha a Antonio Brac, inmediatamente le viene a la mente ecología, porque ese es su tema. Claro. ¿No? Yo no me imagino a Antonio Brac hablando, por ejemplo, de, historia, ¿no? No es su tema, ¿no? Entonces, esto va a ser publicado en UTP Videos como la entrevista del filósofo al científico. Ya. Sí, eso es. Cumpliendo esa política, grandes maestros con temas universales. Ah, estupendo. Sí, esa es la idea, mi querido Francisco. Y admirado Francisco. Bueno, pues los felicito, señor Cuya. Sí, todo un dínamo de energía Sí, es el señor Cuya, la verdad. ¿Usted ha organizado también la avenida de Barton aquí? Sí, fue una idea que ha sido una bendición. Y bueno, tenemos a un personaje muy querido, Figura mundial, ¿no? representante del Perú, excelentísimo, ¿no? Y una bellísima persona. Barton, claro. Además, este es genial. George era un genio. Opino más. Claro. Sí. Porque para hacer lo que está haciendo, caramba, ¿no? Y manejar la matemática de esa forma. Claro, yo estudié bastante matemática, yo tenía todo lo que me he explicado, pero no creo nada en matemáticas. Bueno, en filosofía sí he creado bastante. Bastante cosas, sí, muy distinto. Y se relaciona en parte con matemática, ¿no? Pero no pues esto. Es un campo distinto. Eso sí. Ahora parece mentira que alguna vez se le puede ocurrir esa sutileza. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo va su trabajo, Francisco? Bueno, va bastante bien. Yo quiero terminar el libro sobre teoría de la razón, que se llama Esquema. Y primero se llamó, me equivoco con Gödel y no sé qué cosa, ¿no? Pero ya después me costó mucho trabajo, que más trabajo me costó, porque me había sacado nada más que había que reemplazar un número por otro. No daba ni bola por nada. Usted, claro, lo estudiaba. Pero los teoremas incompletos de Gödel no lo estudió. No. No, o sea, pero no lo necesito. No lo necesito, esa es la cosa, Claro, ¿no? O claro. Debería algún día, por cuestión de cultura general, Sí, ¿no? Pero son sutiles, son bien sutiles. Muy sutiles. Tienen importancia filosófica, Sí. muchísimo. Y también los problemas filosóficos de la mecánica cuántica también no los he tratado de cerca porque son demasiado complicados. Bueno, está usted en otra cosa más complicada. Pero este es justamente el tema de la inflación del universo, va a tocar estos puntos filosóficos Qué lindo. de la mecánica cuántica de todo el universo, porque
es la teoría de inflación, o sea, es más profunda de lo que uno se imagina en este momento. Esperamos que este señor Alan Guth hizo su... Converted Magnetic Monopole Menace. Sí, esa es una... Sí, claro. Conozco el famoso monopolio. Entonces, la mecánica cuántica de todo el universo es un tema muy complicado, ¿no? Porque en mecánica cuántica generalmente uno tiene el experimento y el observador y los separa, pero cuando uno trata todo el universo no hay manera de... Math of Discovery. Qué lindo. No recuerdo el greco, pero era su gentileza. No, es un gusto, es muy amigo mío, el señor Alan Guth, es colega, tiene unos, está en MIT, y inventó esto pues en el año 82 más o menos, y ha sido una historia espectacular, porque primero que todo es genial, señor. Esta teoría del universo inflacionario ha comenzado a ser comprobada en los últimos 3 años. Este libro tiene ya 8 años, 9 años, pero lo traigo porque se ha comenzado a comprobar ahora. Y es espectacular cómo se está comprobando, así que él va a tener que reescribir su libro y probablemente el señor Alan Guth va a tener un premio Nobel de cada 2-3 años. Porque básicamente lo que él, o sea, si uno se imagina el universo que crece, que comienza en la expansión del universo, hay un problema fundamental. Si usted pone un montón de materia comprimida al instante inicial, hay una presión como para afuera, pero en realidad la gravitación gana a todas las otras fuerzas. A ese nivel todas las fuerzas se suman. Entonces, si usted crea una bola de materia a alta presión, lo que le pasaría es, se desaparece, se contrae. Así como se forman los agujeros negros, a altísima presión se forman. Entonces, ¿por qué se expande el universo? ¿Cómo comenzó la expansión del universo? Si uno pone materia, simplemente no se va a ir por la presión, tiene que haber algo. Entonces, la teoría de la inflación es lo que descubre qué es lo que hace que el universo explosione realmente. Entonces, es como que nosotros pensamos que la física llega hasta acá, pero el señor Guth ha avanzado un paso más, diciéndonos probablemente cuál es el mecanismo que crea la explosión. Entonces, en cierta manera, lo que viene después es la creación del universo. ¿De dónde se crea? ¿Por qué se crea el universo? Y ahí es donde comienzan las cuestiones conceptuales de la teoría cuántica, porque hay esfuerzos de decir que el universo es una fluctuación que aparece de nada. No se necesita nada para crear un universo. Una fluctuación cuántica. Eso un poco el Antiguo Testamento. Parece que como que... Claro, yo creo. Sí, eso es de la nada, porque una cosa que la gente no enfatiza, pero el señor Guth enfatiza, y es una cosa muy interesante. El campo gravitatorio tiene energía negativa. O sea, vamos a discutirlo un poquito, aunque sea. Porque el campo gravitatorio tiene energía negativa. O sea, cuando existe un campo gravitatorio, en el campo gravitatorio hay energía negativa. Vamos a ver el caso opuesto. El campo electromagnético, el campo eléctrico, digamos. Si usted tiene un condensador, un capacitor, tiene 2 placas con carga y en el medio hay un campo eléctrico, y ese campo eléctrico guarda la energía. Tiene energía positiva, hay que hacer trabajo para cargarlo. Ahora, ustedes se imaginan, en la energía gravitacional, digamos, un objeto que está alto tiene bastante energía gravitacional, cuando baja la pierde. Entonces, si usted tiene por ejemplo un montón de carga eléctrica al infinito, no hay campos eléctricos, no hay nada, pero si la trae junta y forma una carga, tuvo que hacer trabajo para traer las cargas, trabajo enorme y energía. Y esa energía está almacenada en el campo, porque la carga produce un campo electromagnético que almacena la energía. Pero piensa en la gravedad.
Si usted pone masas, las masas solitas se van bajando por la atracción gravitacional. Eso, no tiene que usted hacer energía para traerlas, como con las cargas eléctricas. Es la energía negativa. Es la energía negativa. En el momento que las masas se atraen y forman un... Usted ganó energía, porque usted puede usar eso para hacer funcionar generadores y todo. El universo le dio energía a usted para que usted deje las masas caer. Y esa energía en el campo gravitatorio ahora es negativa. La energía que usted sacó por la atracción, o sea, digamos, cada masa usted se puede imaginar que le pone un motorcito. Sí, Entonces, claro. conforme la va jalando, va haciendo energía. Entonces, usted ganó energía. Al final, se creó una masa, y debido a que hay una masa, acá hay un campo gravitatorio. Entonces, el campo gravitatorio tiene energía negativa. Extraordinario. Entonces, la idea de esta gente es que la materia tiene energía positiva, el campo gravitatorio tiene energía negativa, no necesitamos energía para crear un universo. Claro, se compensa. Se compensa. Caramba. Entonces, esa es la idea. Es sencilla, pero es fundamental. Y está explicada acá. Está explicada justamente. Él discute que el tema de la energía. A ver dónde lo puso. Gravitational clues. Creo que usted que sabe latín puede decir a universe ex nihilo de la nada. Ese es el capítulo final en el cual con el nihilo se utiliza mucho en filosofía. A ver, ¿dónde está esta cuestión? Gravitational energy. Since the negative energy of the gravitation is crucial to the notion of a zero energy universe, it's a subject worth examining carefully. Les voy a explicar. Entonces ellos comienza la explicación y acá comienza como una masa cuando se va comprimiendo, usted le puede poner motorcitos y puede ganar energía, saca energía, pero hay un nuevo campo gravitatorio y cómo se va creando, ¿no? Entonces es un tema muy... Y acá después discute que el problema de Newton es un error completo y Newton se estaba preguntando en su época si el universo fuera infinito, ¿habría un campo gravitatorio? ¿Se colapsaría o no se colapsaría? Imagínate una distribución de masa infinita, uniforme, todo el universo, porque esa es la imaginación de lo que era el universo en esa época. Sí, porque no terminaba, ¿no? No terminaba, no sabían nada. Entonces, si tiene el universo completo, infinito, ¿qué le pasaría? Y la gente estaba debatiendo si se contraería o si le pasaría algo. Y Newton dijo, no le pasa nada, porque ¿a dónde se va a contraer? No hay dirección preferencial, no hay nada. Pero estaba equivocado Newton. Hizo un error. En la época era muy difícil. Hizo un error bien sutil. Y acá está discutido, digamos, el error de Newton en este campo. Así que ha sido una... Esta inflación va a ser un campo muy vital en los siguientes años, porque van a haber más experimentos comprobándola y ya prácticamente va a ser una teoría definitiva y ahí la gente va a poder comenzar la mezcla. Hay bastante gente trabajando en inflación en cuerdas, cómo se produce una inflación en la teoría de cuerdas para acoplar toda la teoría ahora. Ya no hay hay suficiente gente trabajando, y por lo menos ahora unos 2.000 científicos trabajando en teoría de cuerdas. Así que hay trabajo para un montón de gente, cada uno busca su ángulo y su... Con lo que usted me ha dicho se ve que yo creo que esa es la imagen perfecta. Todavía no está, pero la evidencia está acumulándose, la experiencia se está acumulando y el progreso está sucediendo. Lo del doble galaxia, por eso puede suceder. Ya, es una cosa experimental. Podría ser en cualquier momento. Claro. Así que... Pero todavía no se ha visto. No se ha visto. Porque si es así, caramba, eso sería buena noticia. Qué júbilo Qué júbilo sería, efectivamente.
Y bueno, también la otra cosa que puede suceder que nos dé gran júbilo es si el acelerador de partículas de CERN, que va a comenzar a correr en el año siguiente, en el 2008, si descubre supersimetría. Eso sería un júbilo extraordinario. Sí, eso, todos los que trabajamos en cuerdas estamos esperanzados que encuentren supersimetría. Como no sería una demostración de la supercuerda, pero como supersimetría es un ingrediente tan fundamental de la teoría de cuerdas. Bueno, pero es una predicción, es casi una predicción. Es difícil, digamos, uno puede construir una teoría supersimétrica sin cuerdas. Entonces hay gente que puede decir, no, yo no necesito cuerdas para tener supersimetría. Las cuerdas siempre traen supersimetría, pero supersimetría no requiere cuerdas. Bueno, pues está bien, pero si las cuerdas producen supersimetría y se encuentra supersimetría, pues está verificada. ¿En qué consiste la verificación entonces? Bueno, es muy complicada, claro, antes era muy simple, ¿no? Pero en cierta manera un poco la verificación es tratar de asegurar que las otras posibles teorías no son verdad, sino la tuya es verdad, ¿no? Digamos... No, pero ¿por qué? Puede haber teorías paralelas verdaderas. Pero si son diferentes teorías, deben diferir en alguna predicción. Ah, claro. Entonces, eventualmente se tienen que poder separar, ¿no? Pero... Entonces esa es digamos, supersimetría es un ingrediente fundamental de cuerdas. En realidad la supersimetría en cierta manera se descubrió en la teoría de cuerdas. Sí, el señor Ramond, que entrevistó a su hermano, él descubrió supersimetría en el universo de la cuerda. O sea, uno se puede imaginar la cuerda como una superficie de dos dimensiones, ¿no? Una en el espacio y una en el tiempo. Entonces uno puede imaginarse la cuerda como que existe en un universo de dos dimensiones, la cuerda misma. Lo que descubrió Ramón es la supersimetría en las dos dimensiones. Entonces demoró unos años más hasta que la gente se dio cuenta que esta supersimetría se iba a reflejar no solo en las dos dimensiones, sino en las cuatro dimensiones de nuestro mundo. Entonces, por eso, digamos, la gente no dice que Ramón inventó la supersimetría, pero la primera predicción de supersimetría fue en cuerdas, y por este señor Ramón. Pero en cuerdas no hay muchas dimensiones. En cuerdas, las cuerdas viven en un universo de 10 dimensiones, o de 4 dimensiones, o de 26 dimensiones a veces, pero la cuerda misma define un espacio de 2 dimensiones. Entonces, matemáticamente, la cuerda es analizada como un sistema de 2 dimensiones, por eso usamos superficies de Riemann. Entonces, uno puede discutir desde el punto de vista de 2 dimensiones. Ramón dijo, acá hay una simetría nueva en 2 dimensiones, y intercambia bosones y fermiones de 2 dimensiones, y todo estaba correcto, y era supersimetría, pero en realidad también había la posibilidad que esta simetría se refleje en el universo completo donde la cuerda se mueve. Es digamos, parte de la historia de la cuerda. Siempre las simetrías que aparecen en la cuerda terminan siendo simetrías del universo. O sea... Muy fundamental, ¿no? Sí. Claro. Así que... más o menos... Bueno. Muy bien. Yo creo que ya he abusado de la paciencia de Bartok, ¿no? Bueno, es un gusto estar acá y verlo bien, sí, bueno, hasta ahora con fuerzas y con ánimo y con curiosidad. Y realmente cuando se verifique experimentalmente la teoría, de repente ya no estoy aquí. Vamos a ver, vamos a tener que apurarnos. Tenemos que encontrar una cuerda cósmica y supersimetría el próximo año. Ojalá. Eso es el científico, el intelectual, siempre, creo que cualquiera se va a quedar siempre con las dudas de las respuestas que no han podido ser contestadas. Claro, ¿no? ¿Qué demonios es todo esto? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? Las preguntas fundamentales todavía siguen ahí. Sí. Nos estamos acercando, pero como que receden, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, siempre hay un límite de la razón. Ese límite puede irse ampliando.
a través de los siglos. Pero, se va ampliando. claro, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sabemos, ¿no? No sabemos. No sabemos si podemos entender Claro. el universo completamente o no. Yo, por eso, para tratar de tener una visión más profunda filosóficamente, es que estudié matemática. Ay, no sé si estudié, pero así, como un loco. No sé cómo pude, porque en el colegio era muy malo en matemáticas, las odiaba. ¿Sí? Por ajuste, sí. Pero la filosofía, ¿Le obligó? un día, claro, me encontré con un libro de Cassirer, muy simple, muy interesante, un neocantiano, pero se refería a las series. Y bueno, ¿y qué cosas son las series? No entiendo. Y mi padre me había dado un consejo formidable. Me dijo, cuando yo dije que quería dedicar mi vida a la filosofía, se emocionó mucho, ¿no? Está bien, pero tengo un consejo. Mira, no entiendas todo lo que se puede escribir en filosofía, no sea filósofo, tiene que entenderlo todo. Entonces cuando vi Todo lo que se puede escribir, ¿qué significa eso? que hay textos filosóficos, de Leibniz por ejemplo tengo que entenderlo, de Kant también, claro, pero el de Cassirer tenía que entenderlo, y no tenía lo que eran secuencias seriales. Y después un día nos llegó el principio de matemática de Bertrand Russell. Lo tiene. Todavía lo tengo, sí. Y ese entonces, es duro. sí, bueno, a nosotros nos encantaba Bertrand Russell, a mi padre sobre todo muchísimo, ¿no? Claro. Yo le digo todo a él, pues, ¿no? Y entonces dijo, oye, pero si es matemática, qué interesante, esto debe ser una divulgación, así. Lo cargamos, lo abrimos y era pues como unas patitas así. Era una cosa así, pues una cosa ininteligible. Y entonces dijo, bueno, ¿y qué piensa hacer? Sí, no sé cómo es, estudiar matemática, estudiar lógica. Y en lógica me metí a fondo también, a fondo. Y me encanta la lógica. Todo lo que ustedes hacen, sin embargo, es como lógica clásica. Lógica clásica. Sí, no necesitan ninguna otra. La lógica para consistente se está aplicando en cuestiones comerciales y está dando buenos resultados. ¿Sí? Sí. Pero lo demás son pura especulación. Claro que hay un momento, como pasa en física, ¿no? Se rompen los límites anteriores. Newton puso un límite, se rompió. Einstein puso otro límite, se rompió ahora. Sí. Ahora. Sí, hay mucho más de Einstein, pues, ¿no? Sí. Estamos avanzando. Bueno, Francisco, un gran gusto verlo. Hay que esperar mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. No, tengo que estar. Universidad Tecnológica del Perú. Claro, sí, ya recuerdo.